Oli y bienvenido o bienvenida a mi canal. Yo soy Celeste, este es mi humilde hogar. Este video va a ser diferente porque no vamos a estar viajando, estamos descansando de viajar, pero quería darles como unos tips y unas cositas de qué debemos empacar sí o sí para nuestro viaje. El primer tip y es anotar todo lo que vas a necesitar para tu viaje. Ya depende de si vas a un lugar caliente o a un lugar frío, pero hay unos básicos. Yo prefiero anotarlos y hacer un checklist, como hacer una lista de ir marcando qué sí tengo, qué me hace falta, no lo marco y hasta que no esté dentro de mi equipaje, pues allí es que lo marco. Miren al flojo ese, ni siquiera se para para rascar. ¿Qué flojera? Los primeros básicos que te voy a decir que anotes en esta lista y que yo sé que la mayoría de las personas van a decir, no, eso a mí nunca se me queda, pero he visto casos en carne propia cerca de mí que sí casi se les queda. Entonces, las primeras cosas que vamos a anotar en esta lista y que se las voy a dejar yo por aquí son cepillo de dientes, crema dental. Si ustedes usan retenedores, como yo, por ejemplo, guardar sus retenedores junto con su cajita. Y luego partimos de el cuidado facial. Todo va como de más chiquito más grande. Crema humectante, bloqueador. Si te maquillas, lleva maquillaje, pero yo la verdad te aconsejo llevar 5 cosas o 6 como máximo, que serían base, polvo, máscara para pestañas, sombra para las cejas o lápiz, y si las sombras las puedes utilizar también como sombra para ojos, mejor, y rubor. Esas son las 5 cosas de maquillaje. Ya si necesitas brochas, obviamente las empacas. No se te olvide, desmaquillante del que quieras usar, agua micelar o crema, etc. ¿Y con qué te vas a limpiar ese desmaquillante? Ya sea con jabón o con pomitos. Entonces, muy esencial que eso también lo anotes. Ahora, ya hablé del bloqueador, pero hablemos de algo para cubrirnos del sol. Porque mucha gente que, por ejemplo, ha viajado a lugares fríos, no saben que por la altura, este sol, ejemplo aquí en Bogotá, te puede rostizar la piel en cuestión de 2 horas. Y si usas bloqueador, pero no te tapas del sol o no te tapas suficiente del sol en algunas zonas, mira, vas a quedar como tomatito o te va a arder esa piel horrible. Y igual para lugares calientes. Entonces, algo que te proteja del sol. Desodorante. Si eres de patica olorosita, no olvides tu talco. 2 cosas que son súper importantes. La primera es medias. Si vas a estar muchos días, te recomiendo que lleves un par de medias para 2 días. Si vas a caminar demasiado, lleva una extra y tienes que irlas lavando mientras vas saliendo a otros paseos. Siempre que llegues, intenta lavar tus medias y déjalas colgadas donde estés. Igual, en este caso con ropa interior, una por día. Y siempre lleva una de más, porque uno nunca sabe cuándo pueden suceder cositas. Si eres mujer, no olvides los protectores o tampones o toallas. Indispensable. O sea, tienes que anotar eso. Porque si no llevas un rastreo de tu menstruación, ¿por qué? Porque estás ligada, porque tienes hijos y ya también estás ligada o te hicieron histerectomía, etc. Si eres súper irregular, te puede pasar esto, te puede llegar en el momento equivocado, y como el resto del mes podemos seguir teniendo flujo, pues un protector te va a salvar también de estar pasando un mal rato en la calle, de que te dé fastidio. Ustedes saben. Ahora, medicinas. Si sufres de acidez, cómprate tus cosas para la acidez. Si sufres de dolor de cabeza, llévate tus pastas de dolor de cabeza. Si sufres de cólicos excesivos, llévate tus pastas para los cólicos. Si sufres, no sé, yo siempre llevo curitas y toallitas de alcohol. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe si puede pasar un accidente. Yo, por ejemplo, tengo que llevar pastillas para la migraña, anticonceptivos por el acné. Casi siempre llevo algo para los dolores, porque uno nunca sabe. O sea, la verdad es preferir prevenir que lamentar.
sinceramente lo prefiero. Entonces siempre lleva tus medicinas y si eres mayor, no olvides nunca llevarte, por ejemplo, si tienes problemas de tensión, tu cosa para la tensión, para tus problemas cardíacos, tu medicina para, no sé, la acidez crónica o la migraña crónica, etc. Todo lo que necesites, hazte un botiquín de primeros auxilios. Yo tengo una carterita súper chiquita y súper diminuta donde meto mis pastillas, meto curitas, meto o antibacterial o toallitas antibacteriales y ya está. Me ayuda muchísimo. Y por último, pero no menos importante, me encantan los pañitos húmedos. Ustedes no saben cuándo no van a poder ducharse o cuando se les riegue algo en la calle y no haya con qué limpiar, o de repente se comieron algo en la calle y quedan demasiado grasosos las manos y de verdad no hay en esa oportunidad donde ir a un baño. Miren, una toallita húmeda, usted se limpia sus manitos, queda limpio. Se te regó algo encima, la toallita húmeda ayuda mucho a limpiar porque como está húmeda ayuda a arrastrar las manchas fácil. Bueno, excelente. En este video pues no voy a hablar ni de ropa, ni de prendas, ni de cosas o accesorios, ese tipo de cosas, porque estamos hablando de lo indispensable, lo que necesitas para un viaje corto, para un viaje largo. Esto siempre lo vas a necesitar porque parte de la higiene, de tu salud y de, pues obviamente, los accidentes. Entonces, pues obviamente, el consejo que te dejo aquí es que elijas qué es lo más necesario para ti de esta lista, pero creo que para todos, todo es necesario, exceptuando algunos hombres que si no se maquillan, no lleven el maquillaje, pero todos necesitamos crema dental, todos necesitamos desodorante, y eso se tiende a olvidar. Se tiende a olvidar porque me ha pasado muchas veces que yo llego y ¡ay! A mi prima se le olvidó el desodorante. ¡Ay! A mi primo la crema dental. Entonces están, preste para allá, preste para acá. Usted tiene sus cositas y a usted no pide prestado. Y si le piden, tenga. Pero es preferible que hagas esta lista, ya sea en papel o en el celular, donde sea, y vas poniendo qué es lo que sí tienes, lo que ya empacaste y lo que no. Entonces, ya con el tema de maquillaje les voy a hacer un video aparte porque si es necesario. Yo, por ejemplo, hice este maquillaje con solamente 5 cosas. Siento que no es necesario más, sobre todo cuando estás viajando, o sea, para que te vas a hacer el super, hiper, mega recontra un maquillaje. O sea, yo siento que nosotros necesitamos vernos bien en las fotos, pero no hay que exagerar en el equipaje. Prefiero traer cosas chéveres, alimentos, uno que otro recuerdo, llevarle un recuerdo a alguien. Ahorrar espacio en maquillaje ayuda muchísimo a, obviamente, poder tener más espacio para otras cosas. Y yo sé, he visto de frente que a personas que vienen con bolsas en la mano, las aerolíneas les dicen: méteme eso en el bolso, no puedes llevar más. Y si no te cabe más, ve dónde lo metes, porque si no te empiezo a cobrar esa maleta. Y eso que vamos solamente en la mochila de personal que no te cobran. Entonces, tómenlo en cuenta, háganse su listica, pongan el check y nos vemos en la próxima. Los quiero.